en un mundo ideal, pero la gran mayoría de padres, lo primero que hace, ¿sabes qué? Con esta persona no vas. Y es porque lo que tenemos a la mano y nos hace sentido. Sin embargo, no les va a funcionar probablemente. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, el adolescente literal deja de escuchar a mamá y a papá. Claro. ¿Okay? Dejamos de ser sus referentes, pero esto producto, o sea, es una necesidad biológica. Así tiene que ser para que el adolescente forme su identidad, ¿correcto? Y su grupo de referencia comienzan a ser sus amigos, ¿correcto? Y el mundo que lo rodea. Desconectan a mamá y a papá, se desconectan de ahí, por eso es importante lo que tú hagas entre 0 y 11 y 12 años, claro. ¿correcto? Y se conectan a las amistades. Entonces, ahí hay que hilar muy fino, porque las amistades, además, son ese espacio en los que ellos se comienzan a identificar. Ellos son un poquito sus amistades. Entonces, si tú criticas a sus amigos, de alguna u otra manera, lo que siente el adolescente es, me está cayendo a mí. Y claro. Y el adolescente, además, es muy sensible de evitar la insuficiencia. O sea, la bajada que hace es, no le gusto a mi papá, no le gustan mis amigos, por ende no le gusto yo. No le estoy gustando a mi papá y a mi mamá, no le gusta quién vengo siendo. Qué complicado, ¿no? Atrapemos esto que acabas de decir, Carlos, porque es fundamental. Porque como yo decía en el escenario que ponía, la gran mayoría de personas, porque lo he vivido incluso con mis padres, es, no, con esa persona no vas a parar. Y claro, el cerebro adolescente está totalmente desconectado con este vínculo de que, oye, tengo que hacer caso a mi papá, y uno más bien hace lo contrario. Pero ¿cómo lograr entrar en este vínculo de, oye, hijo lindo, te tengo que advertir o entrenar o preparar, y que todo lo tomen y fluya realmente, ¿no? Es lo más complicado. Por eso hoy tenemos una excelente especialista para que nos dé un poco más de luces sobre eso. Es Stephanie Carrión. Ella es psicóloga y queremos que nos des algunas claves para poder entender a nuestro adolescente y poder entender a este grupo y cómo llevar la fiesta en paz sin que se meten problemas. Sí, claro que sí. Gracias por la invitación. De hecho, es un tema bien interesante porque partamos del nombre, ¿no? Adolescencia parte de adolecer. Algunos autores hablan de esto del adolecer, de criterio, de muchas cosas, porque físicamente, neurológicamente están pasando muchas cosas en el cerebro del adolescente. Entre ellos, todo este sistema a nivel de la parte prefrontal de nuestro cerebro que está cambiando. De hecho, el cerebro se termina de desarrollar entre los 22 y 25 años. Entonces, hay todo un proceso de cambios y ahora súmale los cambios neurológicos, los cambios físicos, los cambios emocionales, el ambiente, el contexto, las redes, los amigos. Y algo que ustedes decían súper importante al inicio es que para esta etapa los amigos se vuelven gran referente. El papá termina siendo relegado y desplazado por los adolescentes, por el amigo adolescente que está de repente igual o más confundido que mi hijo adolescente. Entonces, efectivamente esto de decirle, no quiero que te juntes con él, te vas a apartar de este compañero, no va a funcionar, va a generar el efecto contrario. ¿Y cómo entonces hago para... Claro, porque le pedimos juicio a los adolescentes, criterio, y eso ocurre en la corteza prefrontal, que como tú bien dices, está como la palta, está madurando, está verde. Entonces, y ese es el ruido que habita el adolescente. Por eso la pasa tan mal un adolescente en muchos casos, porque le estamos exigiendo cosas que no nos pueden dar, ¿correcto? Entonces, ¿qué maestría necesito yo como mamá, como papá, para entrar en su universo sin que él sienta que lo estoy invadiendo y encima tome mi consejo? Claro, ahí va a ser importante el previo, ¿no? Es lo que ustedes decían al inicio también, que era como lo que he venido construyendo en estos primeros años. Por eso yo siempre digo que en la infancia es importante abrir puentes de comunicación, porque naturalmente en la adolescencia esas puertas se van a cerrar. Y si no las creaste en la infancia, pues va a ser mucho más complicado. No imposible, pero mucho más complicado. Pero si ya tengo a mi hijo adolescente, lo primero que tengo que ir es acercándome yo al mundo de él y no él a mi mundo. Que eso es bien importante. ¿Cómo? Pero ¿eso qué significa? Porque a veces uno cae, que creo yo es un error cuando se interpreta literalmente, es hazte amigo de tu hijo. Y, y entonces
te portas como si fueses un chico de esa edad. Amigo de mis hijos. Y no vas a lograrlo, no vas a lograr ser el amigo porque definitivamente no siempre le vamos a contar. Recordemos nuestra adolescencia también, no le contamos, por más que yo tuviera mucha confianza con mis papás, hay cosas que a veces me da roche, porque tienen otro rol distinto los papás. No corresponde. Exactamente. Punto. Totalmente. Pero por eso hay que saber interpretar. O sea, hay gente que sí lo toma literal. Porque dicen tienes que ser amigo de tu hijo. Y el ser amigo de tu hijo no se entiende todavía. Diferenciemos la relación amical y ser amigos, ¿no? Entonces, en esa relación amical yo puedo conversar con mi hijo, acercarme, oye, vamos a tomarnos, no sé, vamos a ir a tomar un café o vamos al cine, cosas que le gusten a tu hijo, acompáñalo a ver, no sé, el partido de fútbol si es que le gusta, vean una serie juntos, compartan espacios para que tengan momentos de qué conversar. Una serie me parece, o una peli me parece una excelente oportunidad para sacar muchísima información. ¿Qué piensas de este personaje? Oye, ¿qué fue? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué piensas tú de esto? Y ahí vas a poder notar también el criterio, ¿no? Y yo siempre digo el hecho de cuidemos nuestros gestos, ¿no? A veces los chicos vienen a contarnos cosas, en terapia hacemos mucho esto, ¿no? A mí me cuentan cosas y me dicen, por favor, cosas importantes y te dicen, no le cuentes a mis papás. Claro. Y claro, como terapeuta tienes que poner poker face, no hacer ningún gesto y escucharlos, porque si pones un gesto de aprobación o desaprobación, el adolescente está muy atento a eso. Si lo estás aprobando, si lo estás rechazando, si vas a enjuiciar su posición. Entonces hay que ser también muy conscientes los papás de esto, ¿no? Cuando él te cuente algo que de repente no estás de acuerdo, primero conecta y luego corrige. No te digo que nunca corrijas. Yo quisiera anclar eso que nos acabas de decir, Stephanie, que es súper importante. A ver, nos has regalado algo súper potente y tiene que ver para las mamás, los papás. ¿Qué es eso que puedes hacer con tu hijo en que ambos son lo mismo? ¿No? Más o menos. O sea, ¿cuál es ese espacio en el que tu hijo y tú, en el que no hay rol, digamos, no hay jerarquía? Exacto. Por ejemplo, ir al fútbol. Cuando vamos al fútbol, sí, obvio, sigo siendo papá e hijo, o hija, pero ambos en la tribuna, ¿correcto? Somos hinchas. Exacto. Lo mismo, ¿correcto? Entonces, ese es el momento ese es el espacio de conexión. Exacto. Voy a empezar a crear estos puentes de conexión donde mi hijo va a ver otra parte también de mí. Y eso no quiere decir que yo no ponga límites, porque tú decías, no, o sea, ok, me voy al estadio con mi hijo. Sí, de repente somos hinchas, gritamos, cantamos, pero el adulto responsable a cargo de la situación sigo siendo yo. Vamos por acá, ten cuidado, hago un plan, mira, por si acaso vamos a hacer esto. Eso va a ser importante, ¿no? Y lo que yo decía, voy a conectar con mi hijo antes que corregir. O sea, mi primer acercamiento a un tema, no sé, papá, ya tengo enamorado, enamorada, ¿no? Y de repente lo primero que quiero decir como papá es, pero ¿y tus estudios? Pero estás muy joven, pero ¿quién es? Entonces lo primero que voy a hacer es conectar con esa persona. Así, cuéntame un poco más. Interés genuino por el tema. Por más que por dentro estemos con 1000 cosas por decir, primero conecta, porque tu hijo, ese es el primer paso, ¿no? Va como a tantear el terreno. ¿Qué tanto te puedo contar? Mamá, ya fulanita tiene enamorado. Y ahí te está midiendo cómo tú vas a reaccionar a que las niñas o niños de su edad tengan pareja. Ahora, a veces convengamos que el universo adolescente es impredecible para nosotros, ¿correcto? Para un adulto. De por sí ya es impredecible, pero bueno. Mira tú con esta situación que planteas, ¿no? La del primer enamorado y qué sé yo. A mí me acaba de pasar con mi hija, que me lo cuenta en sus 17 años, casi 18 años. Me dice, papá, yo ya sabía, pues ya toda la familia sabía, ya se había enterado todo el Perú, que tenía enamorado, ¿no? Su primer enamorado. Perfecto. Pero bueno, yo esperé que me lo contara a mí. Y me lo cuenta, pues, ¿no? Me dice, papá, te quiero contar algo, cuéntame, mi amor. Estoy con enamorado. Claro, y te lo digo honestamente, a mí me pareció la noticia más linda. Le digo, qué linda noticia, le digo, mi amor. Qué linda noticia, le digo. Enamorarse es de las cosas más potentes que te van a ocurrir en la vida. Le digo, ¿y cómo te sientes? Claro, para mi hija fue como... No se lo esperaba. El ten cuidado, cuidado, las pastillas, cuidado con el sexo, cuidado con...
Entonces, claro. y lo esperaba, porque luego su comentario con su mamá, en fin, con Mari, que es mi esposa, fue... Y dije, pero mi papá no me dijo nada, yo esperaba que me pusiera un parche, ¿no? Le dije, pero ¿cómo que le dije, mi amor, esto es lo mejor, una de las cosas más lindas, esa puertita es la de enamorarse. Y ya después dejé que pasara, pues no sé, X tiempo, una semana, 2, qué sé yo, ya entré con el tema de, oye, mi vida, esto viene con estas responsabilidades, ¿ah? O sea, es muy lindo, pero también atenti, ¿no? Y eso es importante. Y es que es importante el timing, esperar en qué momento voy a decirlo. Claro. Y también cuidado con los sermones, porque a veces vienen y nos cuentan y nosotros empezamos con el sermón gigante de esto y ten cuidado con esto y eso. Pero desde el yo voy a decirte cómo vivir tu vida. Y no, nosotros como papás estamos aquí para darle herramientas a nuestros hijos para que aprendan a vivir su propia vida, sus propias experiencias. El adolescente odia que le digan qué hacer. Bueno, cualquier adulto, ¿no? Comentamos. Sí, todos, necesitamos tener en claro que el adolescente está en construcción de adulto. Entonces odia que le digan qué hacer. Y lo otro es, el adolescente lo que necesita de ahí en adelante es generar su propia evidencia de lo que le va a funcionar. Y nosotros como adultos, la clásica, desde nuestra evidencia le queremos decir qué hacer. ¿Me entiendes? Pero no, pues él tiene que escribir su propio manual. Ah, duele, va a fracasar. Así funciona la vida. Qué pena. Bueno, estas son las claves que tenemos que tener para entender a nuestro adolescente y su grupo. Pero regresar, porque al no tener un buen manejo se genera una serie de problemas que luego en el tiempo nos podemos arrepentir y mucho. Por eso es tan importante que estemos atentos a todo lo que nos dice Stephanie Carrión, quien es psicóloga, que desde ya nos habías comentado que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es de buscar esos espacios para estar con ellos en un rol, digamos, similar, como el ejemplo que estabas diciendo, ¿no? Me voy a ver el partido con él, yo soy papá, pero ambos somos hinchas, ¿no? Entonces es un espacio como para poder generar vínculos amicales, que es distinto a hacerte el amigo de tu hijo, ¿no? Totalmente. Y lo otro que estabas mencionando es que cuando hay cosas que uno quiere corregir, primero conecta con ellos y luego corrige. ¿Qué otras cosas tenemos que saber? Bueno, va a ser importante dentro de este punto de la corrección, hablar sobre la conducta y no la persona, para no atacar la valía personal de nuestro adolescente también, ¿no? Cuidar muchas veces lo que decimos dentro de la corrección. A veces los papás podemos poner consecuencias o castigos mal llamados fuera de ya un mes sin teléfono, y en realidad luego dices, pucha, pero le tengo que dar el teléfono porque se tiene que ir a la universidad o al colegio. Entonces el adolescente llega a mí en consultorio y me dice, sí, me pusieron consecuencias, pero mi papá nunca la cumple. No, siempre me dijeron un mes, pero al final me lo dieron a la semana. Entonces tú como papá te terminas también desautorizando. Entonces cuando yo hablo de las consecuencias, tienen que ser consecuencias relacionadas a lo que sucedió, donde se establecen límites antes de, o sea, esto es lo que te estoy pidiendo, ¿no? O los requisitos, los que hablábamos hace un momento. Esto es lo que te estoy pidiendo, esto es lo que necesito de ti, y que quede claro. Y si esto no se cumpla, que sepas que esto va a suceder. Entonces, como estar anticipados. ¿Cómo logro alejar a mi hijo o a mi hija, a mi adolescente, de un grupo de influencia negativo, digamos? Cuando tú te das cuenta y dices, pucha, pero justamente ahí no tendría que parar. Es lo más difícil. ¿Cómo hago? Es complicado, porque lo primero que nos nace es querer decirle, aléjate. Y eso es lo primero que no debemos hacer. Y a lo mejor la primera pregunta que yo como papá me tendría que hacer es, ¿por qué mi hijo conecta ahí? Claro. Exacto. O sea, y ahí me cae la responsabilidad a mí. Exactamente. Entonces voy a primero hacerme esta pregunta importante de qué está pasando, qué necesidades este grupo de amigos está cubriendo, que de repente mi entorno familiar o mi crianza no ha estado cubriendo, con qué necesidades está conectando. A veces pasa mucho, me han llegado casos de mamás preocupadas, tal amiguita tiene, no sé, anorexia, depresión, y quieren como alejar a los hijos o a las hijas de este tema, y yo le digo, ok, pero hablemos un poquito de que esto puede ser una excelente oportunidad para que vea lo que de repente no debería hacer, con lo que no debería conectar, claro, para que pueda desarrollar empatía y decir, sí, mira, pasa esto, tu amiga, tu amigo está pasando por esto, por un trastorno, puedes facilitarle este tipo de ayudas, pero estos son tus límites, porque
ya no puedes ayudar más. Y enseñarle también a que para cuidar de otros, ellos también tienen que cuidarse a sí mismos, ¿no? Entonces, eso va a ser importante y mantenerme ahí como orbitando sobre la situación y poco a poco de repente presentarle nuevos amigos, brindarle nuevos espacios, que virar hacia otro grupo quizás sea más indirecto que directo de no, con ellos no te juntas. Sí. Sí, hay mucha maestría ahí, ¿no? Mucha estrategia. Sí, hay algo que, un poco recordando, a partir de lo que hablas, cómo fue conmigo el caso cuando mis hijos eran adolescentes. Es una de las cosas que más me costaba, a pesar de que me daban esta información. No, esta es la ruta, así tiene que ser, pero separar la emoción de la razón a la hora de hablar con ellos era lo más difícil. ¿Hay alguna técnica, algo que uno puede hacer para separar un poquito esa emoción frente a la respuesta y al mensaje para que quede claro? Sí, hay varios puntos importantes aquí. Lo primero es el tiempo fuera, para que tanto adolescente como adulto se regule, porque en ese momento nosotros vamos a estar con toda la emoción a tope y es ahí donde podemos decir cosas que lastimamos, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a las personas, a mis pacientes, mejor con miel que con hiel, ¿no? Entonces, se sorprenderían de las cosas que logramos cuando hablamos de forma validante, cercana, empática. Entonces, primero, tiempo fuera. Si tú, adulto, no estás regulado y lo que vas a decir probablemente no va a sumar o va a empeorar la situación, o vas a ir desde la idea de que quiero castigarlo, quiero que pague por esto que hizo, que ahí es el primer red flag como papás, voy a mejor tomarme un tiempo fuera, voy a calmarme y voy a pensar, voy a poner la consecuencia un poquito más frío, un poquito más en calma, de tal manera que mi adolescente también, si él viene, pero es que esto, así no vamos a hablar. Vamos a calmarnos los dos. Y ponemos distancia para que él se calme, porque también nos exponemos a que a nuestro adolescente, como yo les decía, que ahorita el cerebro está en todo el proceso de desarrollo y maduración, no tiene la capacidad de regularse. Por eso a los papás de adolescentes también les explico todo lo que pasa en el cerebro, porque no se trata de que no le dé la gana, como dicen algunos papás, de regularse, sino que no puede. Neurológicamente está aprendiendo a hacerlo. Claro, claro. Ahora, hay algo ahí bien interesante porque una de las cosas que me parece que pueden funcionar con un adolescente, que hay momentos muy álgidos, ¿no? En que la conversación llega a los gritos, ¿no? Y primero, yo como padre, como persona quien la lleva, como mamá, como papá, como autoridad, ¿no? Es decir, bueno, en esos términos no. Esperar que baje, que enfríe los ánimos que están caldeados y en algún momento, si todo es conflicto en tu casa, podrías sentarte con tu adolescente con todo el amor del mundo y decirle, mi vida, no me hace bien, siento que no nos hace bien y te voy a hablar por mí, ¿no? A mí me incomoda muchísimo estar tramitándote todo el día. No me gusta tramitarte todo el día y me imagino que a ti también te debe tener podrido. Pero ¿qué te parece? Y es importante el qué te parece, claro, porque lo involucras en la decisión, ¿correcto? Si generamos 3 o 4 puntos en los que tú y yo estemos de acuerdo y que son los que te pido, por favor, de aquí no nos movamos. Todo lo demás no te voy a tramitar. Mira, si tu cuarto metes un mono, un mandril, una bomba nuclear, si te encierras, no me interesa. Pero para mí, y cada uno tramitará desde, ¿no? Claro. Para mí es fundamental que lleguemos a un acuerdo, por ejemplo, con el alcohol. Para mí, no, el consumo de alcohol simplemente no corresponde, no va. Si la hora de llegada, o sea, y bueno, y 2 o 3 puntos. El uso de teléfonos celulares a la hora que nos sentamos a comer, y uno más por ahí, pues, ¿no? Y conversas, y de ahí dialogas las consecuencias, además. Exactamente, ¿no? Por eso hablamos de que ya con el adolescente tengo que involucrarlo en estas decisiones importantes, poner los límites de la casa y también buscar que nosotros como adultos sigamos este límite también, ¿no? No es si le pido a mi hijo que no esté con el teléfono mientras almorzamos, pues yo adulto, papá, también voy a buscar hacer lo mismo, no puedo estar aquí y hacerlo porque yo soy adulto, que eso es lo que más critican los adolescentes, porque el adolescente está siempre pendiente de cuál es el error del adulto, o sea, para
justificar. Pasar de la imposición, correcto, a la construcción. Ambos construimos el acuerdo, ambos construimos la consecuencia. Sí, porque recordemos que lo que más busca el adolescente es ser tomado en cuenta. Sí, El adolescente está peleando por un rol en esa casa. Un lugar. Un lugar. Una voz. Exacto, ¿no? Entonces, a veces caemos en, no, tú no sabes por qué eres joven, tú no sabes por qué no tomas decisiones, yo soy acá el que paga las cosas, y eso genera el efecto contrario, ¿no? El resentimiento, el rencor, que el adolescente va a ser más oposicionista. Pero si tu voz tiene poder, tiene un espacio, tiene un lugar, va a ser tomada en cuenta también. Quizás algunas cosas se podrán como el adolescente puede y se quiere, y otras veces no, y tendrá que aprender que la vida es eso, negociar. A veces nos dicen que sí, a veces nos dicen que no, y eso es un poco parte de la vida. Tal cual. Bien, bueno, Gracias. muchísimas gracias. Gracias. Okay. Stephanie Carrión, psicóloga, ha estado con nosotros. ¿Tienes alguna red social, un Instagram? Sí, claro que sí. Nos pueden seguir a Centro Psicológico Naya a través de las redes sociales. Ahí estamos el centro para poder ayudar tanto a niños, adolescentes y adultos. Así Muy que bien. por ahí nos pueden seguir. Gracias. RPP celebra la fiesta de la patria con